yo sí lo he escuchado hablar y... Ahí estamos. Gracias. Ese día luego me fui, yo me fui, llegando a la casa, no me faltó. tomaron una foto. Todavía fuimos a almorzar con el se la perdió, pero ya sabes. Sí, bueno, también quiero hacer mención que nos acompaña el maestro Martín Carrillo de Mejistoria Consultoría Antropológica. También en la mesa estará el maestro Héctor Plaza Pérez de la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México, así como el C. José Luis González Rivas, también integrante de la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México. Muchas gracias y en unos minutos comenzamos. Ya no ha sido al Peñón. Sí, en la noche. Tú me conoces, ¿sabes? ¿De dónde agarran los el agua? ¿De dónde la agarran? Tengo 50 años y me dicen que no soy de aquí. Mis hijos son de aquí, nacieron aquí y no soy de aquí. Mexicana, antes de ahora me dan risa. Porque qué pena que ustedes no conocen. Andaba aquí. De verdad, yo tengo una pregunta, le dije. ¿Dónde está la calle Nueva? Se me rompió mi papá. ¿Dónde está la calle Nueva? ¿Cómo se llama? ¿Conoce la calle Chiapas? Ah, pues ya vive mi tía, fulana y eso. No, yo me he ido a arreglar. Hace estaciones está Yucatán y está Chiapas. Eso tan simple. ¿Por qué se llama la calle así? Y algo que les decía, algo tuve que caminar desde la plaza hasta tu casa. Bueno, sí, adelante por favor, acérquense, estamos por iniciar. Damos la bienvenida al maestro Martín Carrillo Ibáñez, también al maestro Héctor Plaza Pérez y al maestro José Luis González Rivas de la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México. Y bueno, pues siendo 1 de febrero del 2025, siendo las 10:25 de la mañana, damos inicio a esta plática. Gracias. Buenos días a todos. Iniciamos presentando aquí a compañero Martín Carrillo, el que viene trabajando toda esta exposición. Y afortunadamente pues tiene el estudio y la maestría en ese tema. Y entonces igual aquí al compañero Héctor Plaza, el cronista de aquí de la región de Santa Marta, San Sebastián, y prácticamente todo Iztapalapa y parte del Valle de México. Y tiene una gran experiencia en esos temas de crónica. Bueno, pues iniciamos. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos al pueblo de San Sebastián Tecolucitlán, aquí a las instalaciones de la Utopía. Agradecemos su apoyo, que nos hayan recibido, que nos hayan vuelto a abrir las puertas. La cultura nunca debe de estar cerrada, debe de estar todo totalmente abierto. La comunicación debe ser también pluripartidista, ¿sí? Sin ningún interés político de ningún tipo. Todo debe estar abierto. Y hoy le damos la bienvenida al maestro Martín Carrillo Ibáñez, quien ha hecho una gran investigación, incluso fue parte de su tesis, y con ella es con la que obtiene con mención honorífica el título del maestro de, no presumido, pero presumido de ser parte de su círculo. Muchas gracias, y aquí preséntame su trabajo. Bueno, pues vamos a hablar así muy brevemente de los antecedentes de estas fotos, porque
pues nos vamos a levantar en un ratito para ir visitando cada una de estas imágenes y platicar un poquito sobre cada una de ellas, aquí ya en compañía de mis colegas cronistas de este lado de la antigua Cuenca de México. Y pues básicamente les cuento cómo es que empezó este proyecto y cómo es que ahora sí el destino, estas fotografías, estos escandinavos, pues nos trajeron a estos lares, ¿no? Pues ya como lo dijeron, pues soy maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Soy originario del estado de Puebla. Hace ratito estábamos platicando, ¿no?, de estas cuestiones del arraigo, de dónde es uno, de dónde viene, de hacer investigación en otros lugares distintos a donde uno nace. Y pues es una historia que nos pasa a muchos. Por ejemplo, yo inicialmente en mi licenciatura, también en etnohistoria, quise hacer una investigación sobre una doctrina franciscana que fue secularizada por ahí de 1568, ya hace muchos años, allá en el Valle Poblano Tlaxcalteca. Sin embargo, pues en ese momento me acerqué al señor cronista de San Martín Texmelucan y le pedí acceder al archivo histórico, pero solamente me dio, como decimos aquí en México, atole con el dedo. Me dio unos documentos que a mí no me servían para nada, así del siglo XVIII. Me los dejó llevar a mi casa inclusive, pero no era lo que yo necesitaba y nunca me dejó entrar al archivo. Y me aburrí y ya no continué la investigación sobre esa secularización. Y empecé a tener pues contacto con los acervos digitales, buscando documentación sobre esos franciscanos en ese valle poblano Tlaxcalteca. Y de repente, entre todas estas cuestiones que tenemos en internet, pues me fui topando con estos acervos digitales, primero de los Estados Unidos. Y ahí encontré unos conceptos bien interesantes que son Digital Collections y que nos permite acceder a un número infinito de archivos digitales que tienen esas palabras en inglés. Y de ahí un día me pregunté, ¿y si yo meto al traductor, a la inteligencia artificial, eso de Digital Collections para traducirlo a distintos idiomas como el alemán, el sueco, el neerlandés, el turco, el hebreo y así un montón de lenguas del mundo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Y qué le pongo? A ver, ¿cómo se dice también fototeca alemana en alemán? Y ya me arrojó el resultado, ¿no? Deutsche Fotothek. A ver, vamos a meterlo a Google a ver si existe una fototeca alemana en Alemania. Y oh, sorpresa, ¿no? Que nos aparece ahí Deutsche Fotothek, entras y empiezas a ver que hay un montón de fotografías de un señor que se llamó Horst Martin, que vino en 1937 y que anduvo caminando por aquí en las faldas de la Sierra de Santa Catarina, se subió a los conos volcánicos, anduvo allá por Santiago Tulyehualco, un montón de lados, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar fotografías inéditas, interesantísimas, ya no una fotografía, dos fotografías de las sierras, de los pueblos, sino 120, 70, inclusive hasta más de 200 fotografías de una región. Y entonces, como yo no era de la región, yo soy del estado de Puebla, como les decía, pues yo empecé a compartir todas estas fotos en mi página de Facebook Mexistoría, que es un proyecto de consultoría que yo tenía en Puebla. Y entonces, pues yo dije, y si comparto los vínculos, si comparto los nombres de los fotógrafos, si investigo un poquito cuál fue el contexto de la creación de todas estas fotos, para que no se me olvide, para que tenga los vínculos a la mano en Facebook, y también para que pues vayan llegando a personas, ¿no? Y de repente, un like por aquí, un like por allá, 2 likes, y de repente me encontré unas colecciones bien interesantes de Oaxaca. Dije, les voy a dar su Navidad a los oaxaqueños. Una colección de fotografías etnográficas, de textiles oaxaqueños, de un montón de pueblos allá, a color desde 1950 y tantos hasta el 2010. Y tómala. De repente, 20,000 likes en un día. Una cosa loca, ¿no? Y dije, el potencial de Facebook para llevar estas colecciones a las personas es grandioso. Y entonces había cosas en las fotografías que yo no entendía, ni con Google Maps. Empecé a recorrer los pueblos. Les he de confesar que al principio con miedo, con recelo, pues yo, poblano, me contaban allá en mi pueblo, no, es que allá en el DF matan, no vayas, ten cuidado en el metro. Pero cuando empecé a subirme a las micros, cuando empecé a caminar por los pueblos, ese miedo se me empezó a quitar y dije, hay cosas tan sorprendentes en la antigua Cuenca de México que uno con esos miedos allá
en mi caso en Puebla, se lo está perdiendo todo, ¿no? Y entonces otra de las cosas que hice para poder identificar esos lugares en las fotografías fue preguntarle a las personas que empezaba yo a tener de seguidores ahí en la página, oigan, ¿esta fotografía ustedes saben dónde se tomó? Y de repente un día me aparece un comentario ahí de una fotografía de Tullehualco, de Horst Martin precisamente, y me dice esta persona, esa la sacaron ahí en Tullehualco. ¿Ah, sí? Entro al Google Maps y sí, encuentro exactamente la calle, después anduve también por el pueblo, y esa persona que me dio ese dato se llama, ¿cómo creen? Héctor Plaza. Fue el primer encuentro que tuve con él, y entonces así nos empezamos a conocer en las redes por nombres, Mejistoría, el seguidor Héctor, hasta que de repente empecé a subir más fotografías, todos estos acervos los empecé a conocer, a dar a conocer, y de repente empecé a hacer charlas en la página, empezando a contactar personas de los poblados para que nos empezaran a contar desde su visión, desde su conocimiento, qué era lo que estábamos viendo en estas fotos, que era algo que yo no podía desentrañar completamente porque no soy persona originaria de ninguno de estos lugares. Y entonces, ya con estas charlas, dije, ¿y si vamos directamente a los pueblos, ya yo como persona, a buscar espacios para platicar de estas imágenes y entrar en contacto con las personas, y que las personas entren en contacto directo con el material, y que se establezca un diálogo entre el investigador, el originario, el nativo del pueblo, y las fotografías? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá si hacemos eso? Y entonces, en Chimalhuacán, los amigos del Consejo de Pueblos Originarios me dieron el espacio, me llevaron a los templos de los distintos barrios de Chimalhuacán a presentarle esas fotografías a la gente, y de repente empezaron a llegar personas de 70 años, de 80, muy pocos niños, que es lo que siempre necesitamos reforzar en estas charlas, la presencia de los jóvenes. Pero entonces se empezó a dar ese diálogo ahí en los pueblos, y de repente fue José Luis un día, oye, está genial, mira, yo soy José Luis, somos de acá de Iztapalapa, estamos siguiendo lo que estás haciendo. Se presentó y ya lo conocí. Dice, a ver, ¿cuándo vas allá a San Sebastián? Hacemos unos encuentros, te invito. Y de repente ya también me puse en contacto con Héctor, los invité a una entrevista ahí en la página, y empezó a darse ya este conocimiento que siempre va a ser esencial, el conocimiento personal, ¿no? Uno a uno. Y entonces, pues lo impensable empezó a suceder, que muchas personas empezaron a voltear a ver estas fotografías. Yo metí el proyecto como, pues ahora sí que una investigación ante la Escuela Nacional, lo aceptaron, se hizo tesis, pero lo fundamental de esta investigación es que el ahora extinto CONACYT, ¿no?, el Consejo ahora de Ciencia y Tecnología, nos da pues una beca, y lo que nosotros tenemos que hacer para retribuirle al gobierno, al pueblo, que es de donde se obtiene ese dinero, es algo que se llama retribución social. Y la retribución social la puedes hacer como tú quieras, ayudándole a algún investigador en la escuela o viniendo a las comunidades a dejar algo de tu investigación. Y yo prefería hacer pues lo segundo, ir a las comunidades, llevar las fotografías. Y entonces esto de lo que vamos a platicar un poquito hoy es dos colecciones fotográficas bien interesantes de un par de escandinavos que anduvieron por toda esta zona oriente de la antigua Cuenca de México, conociendo a las personas de los poblados, teniendo relaciones amistosas con ellos, relaciones de cooperación en investigación etnográfica, y nos dejaron todo este legado de imágenes pues que no tenemos ni siquiera idea de que existían, y que están allá en los acervos escandinavos. Las fotografías de Ulla Apenes, que ahorita vamos a platicar de eso, están en el Museo Etnográfico de Estocolmo, y las de Bodil Christensen están en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de Países Bajos. Y gracias a las colecciones digitales de las que les platiqué hace ratito, es que cualquiera de nosotros puede acceder a estas fotografías, cualquiera de nosotros puede descargarlas, imprimirlas, retocarlas, venderlas, tenerlas en la casa, porque son libres de derecho. Pertenecen ahora al dominio público, y eso es genial porque para la investigación y la divulgación nos ha facilitado mucho. Imagínense, o sea,
tener que ir hasta Suecia, hasta Países Bajos, pues sí sale medio carito, no es imposible, pero este acercamiento, esta disposición de las organizaciones a compartir con nosotros a través de las colecciones digitales es formidable. Entonces, pues no sé si quieren hacer alguna pregunta antes de que iniciemos para que podamos establecer un diálogo, o ya empezamos. ¿Cómo ven? Empezamos. ¿Alguna otra palabra de cierre? No, yo la verdad yo considero que sí deberíamos de empezar, y yo creo que en donde llega una Apenes por la calle del Peñón de los Baños y encuentra a estas personas. ¿Sí puedes platicarnos así qué pasó con esa historia? Claro que sí. Bien, entonces, tengo aquí mi guión. Entonces, esta es una de las cosas bien interesantes, porque hay unas fotografías de 1938, vamos a ver ahorita algunas, que son el detonante para que estas colecciones existan. Hay un arqueólogo sueco que se llamó Sigvald Linné, y él en 1937 publica un artículo sobre redes antiguas para cazar aves en el lago de Texcoco, que están representadas en un mapa de mediados del siglo XVI que se llama Mapa de Uppsala, porque aunque fue creado aquí en el centro de México, está allá en Suecia, en una universidad, en una ciudad que se llama Uppsala. Entonces en ese mapa están esas redes, y entonces Sigvald Linné publica en el 37 ese artículo, y él llega a la conclusión, de acuerdo a sus pesquisas, que esas redes ya no se utilizaban, que ya habían dejado de existir. Sin embargo, se queda con la duda, y como conoce a Ulla Apenes y a Bodil Christensen, son sus amigos porque ellos trabajan para Teléfonos Ericsson, y Teléfonos Ericsson financió una primera expedición sueca en 1932, pues tienen toda esta relación. Entonces les dice, les voy a mandar unos facsimilares, unas copias de este mapa de Uppsala, para ver si ustedes pueden encontrar allá en los pueblos que han visitado, si todavía estas redes se utilizan, para no dejar, y no quedarme con que yo digo que ya no. Y entonces se dan esa tarea, y Bodil Christensen y su hermana Helga Laschen tenían unos conocidos en Chimalhuacán, unos amigos, y les preguntan, y ellos les dicen, ¿sabes qué? En Chimalhuacán, Estado de México, nosotros